Empezamos. Bueno, voy a escribir algo en el chat para dar un poco de tiempo, que sus compañeros se vayan uniendo, porque todos tienen que estar pendientes de lo que se escribe en el grupo. Bueno, vamos a hablar del maravilloso mundo de las esponjas, jóvenes. ¿Se logra ver la imagen? Sí, ¿verdad? Jóvenes. Sí, se logra ver. Perfecto, está un buzo ahí, ¿verdad? Está animando a quienes, a ustedes, los ingenieros en ciencias acuícolas, ¿para qué? Para conocer el maravilloso mundo de las esponjas. Pues vamos a dar inicio, jóvenes. ¿Qué son las esponjas? Habíamos hablado ayer en una pequeña introducción que son organismos vivos que pertenecen al gran dominio Eucaria, ¿verdad? Y el fondo de mi pantalla están observando esponjas. Si se fijan, hay diferentes colores, ¿verdad? Como ustedes pueden observar. Jeffrey ya escribió su nombre completo y número de cuenta. Animo a los demás a que escriban su nombre y número de cuenta. Brittany, Michelle y Cristian. Porque eso confirma la asistencia. Ahí queda grabado y yo lo tengo ahí como asistencia. Bueno, entonces las esponjas hoy por hoy son bioindicadores de calidad del agua, ¿verdad? Aparte de ello, cumple funciones muy importantes de ser el hábitat de muchas especies, como habíamos mencionado, y que lo están viendo ustedes aquí. Pero hay algo bien interesante. Ustedes observan esta esponja. Aquí se ve mejor la imagen, ¿verdad? La logran ver más nítida, ¿verdad? A ver si me pueden comentar, Jeffrey, los demás. Ya, Michelle y Brittany. Sí, ¿verdad? Jeffrey, Christian. Bueno, sí, Jeffrey, ¿iba a decir algo? Sí, Sí, se escucha. no, Muy sí, bien, ¿verdad? se Se ve ve muy bien bien, la esponja. ¿verdad? Esta Sí, esponja que ustedes ven aquí tiene un color diferente, ¿se fijan? Como amarillo, ¿verdad? Tirando a café. Mientras que sí, la que aparece en el fondo de mi pantalla es celestita, como azulita, fíjense. Pero fíjense que hay de colores diversos, hasta hay blancas. Es bien interesante porque les compartí el enlace también de cómo las esponjas hoy por hoy son muy importantes porque también son indicadoras de cambios en el comportamiento del océano, en el cambio climático global. Interesante, ¿verdad? Porque no solamente indicadoras de la calidad del agua, sino del cambio climático global. Y esto es sumamente importante. Miren, como les decía, aquí están sus compañeros, que ahora dentro de poco van a ser sus colegas una vez que finalicen. Y ellos colectaron esta esponja, que están todos estos gasterópodos aquí, también habían crustáceos como microhábitat, ¿verdad? Pero ¿cuál es la característica de estos organismos, además de que son organismos primitivos? Bueno, son asimétricas, no tienen forma, ¿verdad? Ya va entrando maybe. No tienen forma. Y o sea que nosotros podemos cortarla por diferentes formas, diferentes puntos y no van a quedar las mismas porciones, como sucede con un pastel, ¿verdad? Cuando nosotros cortamos un pastel, por ejemplo, ya sea redondo, ya sea cuadrado, vamos a tener diferentes porciones equidistantes, mientras que en el caso de las esponjas no. Y esto es importante, ¿verdad? Otro aspecto muy importante que lo van a ver en el plan pizarra que les elaboré, porque yo tengo una pizarra en mi casa a raíz de la virtualidad. Yo tuve que hacerme una pizarra para hacer planes pizarra también. Así que su profesora no dejó de dar las clases con planes pizarra, ni durante la virtualidad. Entonces,
ustedes van a observar que son organismos multicelulares, o sea, que están formados por varias células, ¿verdad? Pero ese tipo de células no le conceden la oportunidad de formar tejidos, o sea, que las esponjas en sí no forman tejidos ni sistemas. Ojo con eso, porque esa es segura pregunta de examen, ¿verdad? Entonces, ellos son organismos filtradores suspensivos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se alimentan, fíjense que ellos se alimentan de plancton. Brittany, aquí viene la pregunta. Si se alimentan de plancton, ¿se alimentan de zooplancton? ¿Sí o no? Yo creo que no. No, falló. Plancton, que dijimos está en el examen. ¿Quiénes forman el plancton? A ver, Ah, sí Micheli. es cierto, sí es cierto. Fitoplancton y zooplancton. Así es, así es. Muy bien, hay que estar listos, ¿verdad? Muy bien, excelente, Brittany. Todos nos podemos equivocar. Yo también, a veces se me olvidan algunos detalles. Entonces, ¿qué quiere decir? Que se alimentan de plancton, o sea, de fitoplancton y de zooplancton, pero también de bacterias específicamente. Entonces, y de partículas orgánicas, o sea que ellos son organismos, se alimentan, ¿verdad? Son organismos vivos. Entonces, hay algo bien interesante. A pesar de que nosotros podemos partir una esponja y no nos va a dar ningún lado igual en su estructura equidistante, eso no significa no tengan diferentes formas o tamaños, ¿verdad? Porque sí los van a tener, o sea, van a tener diferentes formas y tamaños y diferentes colores, ¿verdad? Pero cuando lo partimos no tiene una simetría como nosotros, ¿verdad? Que nosotros tenemos una simetría bilateral. Al hacer el corte de su profesora son dos tapitas, ¿verdad? Vamos a admitir a Dilenia ahorita. Entonces, ya sabemos, son organismos que no forman tejidos, ni órganos, ni sistemas. Y también hay otro aspecto importante, ¿verdad? Que además de que son sésiles, esta palabra es nueva, que son sésiles, que no se pueden mover, no tienen movimiento. Por eso ven la imagen en el fondo. Miren, esas esponjas están ¿qué? Adheridas ¿a qué? Al sustrato. Entonces, todo organismo que es sésil es que está adherido a un sustrato. No se puede mover, no tiene movilidad. Entonces, esta esponja está adherida a las raíces de mangle. ¿Por qué? Porque está adherida a un sustrato. Sí van a tener una serie de osteolos, de poros, porque en sí las esponjas están formadas por poros. Y eso lo logramos ver también en el estereoscopio, solo que no tan detenidamente. Pero también vimos que están formados por espículas, ¿verdad? Que es parte de unas estructuras que le dan esa connotación de ese tejido como esponjoso, porque eso sí, ellas producen la famosa esponjina que le da ese tejido esponjoso, ¿verdad? Muy bien. Algo muy interesante de ellas es que se reproducen de manera sexual, asexual y también hay especies que son hermafroditas. Eso ya lo vieron en biología general, que es hermafrodita. A ver, ¿alguien me quiere decir qué es hermafrodita? Jeffrey, maybe, o Brian, que entró. No es que pueden ser de ambos sexos. Exactamente, pueden, exactamente, Cristian. O sea que pueden, vaya, por ejemplo, hay una gran población de machos aquí en esta zona de raíces de mango. Es un supuesto, ¿verdad? Porque esta especie no les puedo decir si es específicamente hermafrodita. Vamos a hacer el supuesto. Entonces, solo hay machos y necesita reproducirse y perpetuar la especie. Entonces, ¿qué ocurre? Una de ellas va a pasar a ser hembra para poder liberar los óvulos y así de esa manera reproducirse y crear nuevos individuos, ¿verdad? Interesante, ¿verdad? O sea que la misma generación dentro de ellos en un sustrato pueden haber muchos individuos, pero de un mismo sexo. Pero la necesidad de perpetuarse hace que una de ellas sea hembra o sea macho, dependiendo del género que existe. ¿Ya? Ahora sí. Muy bien.
Vamos a dejar de compartir aquí y quiero mostrarles lo siguiente. Han de decir, esta profesora se puso a hacer el plan pizarra. Sí, me puse a hacer el plan pizarra porque a ustedes les encanta y les ayuda mucho para poder estudiar. Entonces, aquí lo estoy compartiendo. ¿Lo logran ver? Sí, doctora. Bueno, este organismo, ¿se acuerdan que ayer mencionamos que viene del origen de cuanoflagelados, que es el antecesor de todos los organismos que formamos dentro del dominio Eucaria? Y de ahí de ese antecesor viene Porífera. Y evolutivamente, Porífera es clave para la formación de los metazoarios, que son todos los demás organismos que están dentro de la cadena evolutiva. Entonces, vamos a ver, algo me mandó mi estimado Javier. Vamos a ver, Javier, ¿qué pasa? ¿Algo pasa, Javier? No, solo le tomé captura Ah, le tomo captura. Ah, recuerde que eso está aquí yo se lo voy a pasar también, no se preocupe. Tranquilo. Sí. Bueno, voy a volver porque veo como que el internet está un poco lento y aparezco como que estoy hablando lentamente, como en cámara lenta, ¿verdad? Esperen, me voy a volver a compartir y vuelvo. Es que como entran los WhatsApp, entonces me distrae. Bueno, entonces les decía que son organismos sésiles, así se escribe, miren, son organismos multicelulares, no forman tejidos con células independientes, células de constitución plástica, que eso es lo que le da la esponjina, que es ese componente químico que le da esa porosidad. Eh, Asimetría corporal, ya lo explicamos, ¿verdad? Esqueleto formado por esponjina, que es lo que les decía yo, y le brinda también la flexibilidad. O sea que la esponjina no solamente le permite tener esa forma esponjosa, sino que también formar las piezas esqueléticas y a la vez también le da la flexibilidad. Bueno, fíjense que nosotros a lo interno de una esponja, así se puede ver, está formada por dos tipos de células. Miren, los amebocitos, que son los que segregan la esponjina, y los pinacocitos son las células que forman los tubos. Dentro de esas células que se segregan las espículas de esponjina, tenemos las famosas espículas, que son las que vimos en el estereoscopio, ¿se acuerdan? Entonces, ¿quiénes son las células que los segregan? ¿Los pinacocitos o los amebocitos? A ver, Micheli. Pinagocito. Amebocito, excelente. Entonces, si ustedes se fijan, las esponjas es una estructura muy sencilla, ¿verdad? Muy sencilla. Forma un ósculo que es el ingreso del agua donde se filtra por las partículas, tanto bacterias como otros organismos que forman parte del plancton. Y luego tenemos el atrio, ¿verdad? Eh, que forma parte de la estructura de la esponja, el cuanocito o amemocito especializado que forma estas espículas o segregan la esponjina, y los pinacocitos, que son las células que forman esos tubos porosos, y es donde ingresa el agua, que ven aquí, se filtra, ¿verdad? Para filtrar el plancton y dar el alimento. Vamos a hacer algo. Voy a quitar la imagen del fondo porque creo que está siendo un poco lento el internet mío. ¿Les parece? Hasta aquí está claro, ya vieron, ¿verdad? Sí. Sí, muy bien. Bueno, entonces voy a dejar de compartir y voy a quitar el fondo. Les voy a mostrar qué es lo que tengo yo atrás. Espérenme, vamos a ver. ¿Se logra ver? Ahí está mi plan pizarra, mi pizarra. ¿La logran ver?
¿Logran verla? Dilenia, maybe. Sí, Sí, se logra. Muy bien. Entonces, creo que solamente Brittany, Michelle y Christian, Jeffrey anotaron su nombre completo y número de cuenta. Me hace falta que se anote maybe, Dilenia, porque Brian entró y ya no lo veo. Entonces, para que se anoten, por favor, otra vez Brian está intentando ingresar. Anoten ahí su nombre completo y su número de cuenta, Dilenia y maybe, por favor. Y ahora que va entrando Brian para que se una. Bueno, vamos a seguir. Entonces, hay algo bien importante que quiero compartirles. Miren qué interesante. Las esponjas, ¿dónde las podemos encontrar? Las podemos encontrar en los esteros, las podemos encontrar en el mar y en agua dulce. Fíjense que en el 2022 una bióloga, colega mía, Monchi Briceño, encontró esta esponja. ¿La logran ver? sí se ve. Muy bien, o sea que ustedes pueden ver que todavía tenemos oportunidad de poder descubrir e identificar nuevas especies y máxime en el Pacífico aquí. Y esta, nada menos y nada más que las muestras la obtuvo en ríos y rocas en el río de Choluteca, en el río de Iztoca, parte del río Choluteca. ¿Se pueden imaginar? O sea que hasta ahí podemos encontrar esponjas. Interesante, ¿verdad? Entonces ella la encontró y aquí ustedes pueden ver donde ella hizo la colecta. Entonces, de Honduras esta especie fue identificada. Vamos a la siguiente, porque voy a compartir los artículos que quise yo que vieran ustedes para que miren qué interesante esto que dice. Ya sabemos que se puede encontrar en el mar, en los esteros y también se encuentra en agua dulce. Pero fíjense que también hay algo bien importante. Se ha encontrado compuestos, así como la esponjina, que le da la flexibilidad y la esponjosidad a la esponja. Hay otros compuestos interesantes, resistentes a antibióticos, una especie que habita, miren, un archipiélago. Y la Universidad de Sao Paulo hizo el análisis y la identificación de varios compuestos bioactivos. ¿Por qué? Porque esto, miren que se ha estudiado otro grupo desde la década de 1990, ¿verdad? Lo interesante es que estos compuestos están ayudando para obtener potenciales productos terapéuticos, ¿verdad? Compuestos químicos. Y eso hace interesante porque también para enfermedades antitumorales, imagínense qué interesante. O sea que esto nos permite a nosotros saber que las esponjas hoy por hoy nos pueden ayudar. Miren, 13 compuestos en un linaje de células tumorales de ovario conocidas, ¿verdad? Otro grupo ya habían testeado a geliferinas para tumores de pulmón, colon y mama. Miren. ¿Ustedes sabían, jóvenes, que el cáncer, todas las células cancerígenas, las células cancerosas están en nuestro cuerpo? ¿Ustedes sabían eso? ¿Alguien lo sabía? Todos Eh, portamos. Michelle, ¿sabía? eh, O sea que todos tenemos células cancerígenas, solo que va a determinar qué activa o potencializa esa proliferación de poblaciones. O sea que todos tenemos células cancerígenas. Ahora, el incremento de las células cancerígenas es lo que provoca el cáncer, ya sea en un órgano determinado, en el hígado, en la mama, en el estómago. Entonces, en realidad, el cáncer, establecen ahora los doctores, dicen que el cáncer no es una enfermedad, sino que nuestro sistema inmunológico es el que está enfermo y por eso se activa el cáncer. Interesante, ¿verdad? Entonces, dentro de estas actividades de extracción de sustancias, de componentes,
que reside en la capacidad de las esponjas para almacenar sustancias de microorganismos simbiontes que ayudan a defenderse. Entonces, hoy por hoy, la resistencia a los antibióticos como uno de los mayores problemas de salud, ¿verdad? Informe, porque ya quiere decir que hay muchas enfermedades que se van a estar generando. Y miren, evaluar estas sustancias de metabolismo secundario busca nuevas moléculas y testear su actividad biológica para describir nuevas series de compuestos que el mayor potencial encontrado fue contra bacterias resistentes a los actuales antibióticos. Entonces, hoy por hoy es muy importante que ustedes vean cuán interesantes son las investigaciones sobre las esponjas. Vamos a ver el último artículo rápidamente que se los estoy describiendo para que ustedes vean. Vamos a ver, vamos a darle a aceptar. Miren el maravilloso mundo de las esponjas. Esta es en el Mediterráneo. Miren qué preciosas, qué bellas se ven, ¿verdad? Y son blancas, miren. Eh, entonces son animales, son invertebrados. Y en 1765 fueron consideradas plantas, o sea que hasta después de esa fecha ya dijeron que eran organismos. Y miren que tienen alrededor de 600 millones de años, jóvenes, mucho antes de los dinosaurios. Entonces, las esponjas blancas viven en aguas profundas. ¿Se acuerdan que hablamos de que la mayor biodiversidad está en las profundidades? Miren, parecen hongos, ¿verdad, chicos? ¿Están apreciando? Miren, este video se lo voy a compartir en el grupo en este momento. Voy a cerrar aquí para que lo tengan. Y es de esponjas. Ustedes lo van a poder ver. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿Jóvenes? ¿Me escuchan? Sí le escuchamos, Sí, doctora. Bueno, al menos yo no tengo ninguna duda. Michelle no tiene, maybe, Milenia, Jeffrey. Por mi parte tampoco. Jeffrey, ¿todo bien? ¿Todo clarito? Solo Sí, le... todo claro. Muy bien. Ahora solo vamos a terminar con la importancia, ¿verdad? Vamos a finalizar con la importancia de las esponjas. Vamos a ver este importante artículo que tiene que ver con el vínculo entre el cambio climático y la pérdida de las esponjas marinas. Miren qué interesante. O sea que los cambios de temperatura también inciden en los cambios de la pérdida de las poblaciones de esponjas, ¿verdad? Una esponja marina tropical se expone a temperaturas más cálidas, pierde su microbio importante. Aquí viene la parte. Tengo que comentarles esto. Hasta hace poco, quiero decirles, se encontró que la coloración de las esponjas se debe también a organismos que viven en simbiosis con ellas. Uno de esos organismos pueden ser microorganismos, cianobacterias, y en este caso, microalgas. Las microalgas, zooxantelas, viven en los corales y le proveen de esa coloración preciosa. Pues ahora se ha encontrado que también las microalgas viven en simbiosis con las esponjas. Y esas coloraciones que se ven es debido a ello. Esos son nuevos datos. Interesante, ¿verdad? Puede ser pregunta de examen, jóvenes. Vayan anotando eso, porque eso no está en el plan pizarra. Entonces, miren cómo el aumento de 3 grados, ¿verdad? Un microbio esencial abandona la esponja y puede causar envenenamiento de los tejidos. ¿Por qué? Porque el microbio le da ciertas sustancias, elementos necesarios de alimento a la esponja. Y al no tenerlo, entonces ella empieza a enfermar. Entonces, eso quiere decir que cuando abandonan estos microorganismos o el mismo microalga que es sensible,
¿verdad? Los cambios de temperatura, entonces mucho se produce cambios tanto en los corales como en las esponjas. Entonces, hace 600 millones, otros dicen 545 millones, pero lo que sí es cierto es que estuvieron antes de los dinosaurios. Entonces, cumplen funciones la simbiosis de estos microorganismos, reciclan nutrientes, producen la energía y defienden a la esponja de depredadores. Miren qué interesante, ¿verdad? Entonces no se olviden que las esponjas hoy por hoy no viven solitas. Además de ser cohábitats de otras especies, viven en simbiosis de microorganismos, ¿verdad? Hasta de microalgas que le brindan ¿qué? Energía, nutrientes y la defienden de depredadores. Y algunos de esos microorganismos, ¿verdad? Se desintoxican el cuerpo de la esponja. Mire, son un poco como el hígado y los riñones de la esponja. Interesante. O sea que le ayudan a la salud de la estructura de la esponja, porque ya sabemos que no forman tejidos en sí, ¿verdad? Bueno. Hasta aquí hemos comprendido la importancia de las esponjas, además de ser bioindicadores de calidad de agua, además de medir la biodiversidad, que ya vamos a ver eso. Vamos a ver. Esta es la última que vamos a ver ahorita. ¿Alguna pregunta hasta acá, mis jóvenes investigadores marinos? ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Qué les parece entonces las esponjas? Son fascinantes, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, una pregunta, doctora. Ajá. Los links que usted envió al grupo son los mismos que está presentando ahorita Ujú. Creo que solo para me falta tener. uno. Creo que solo me falta uno. Gracias, Michelle, por recordarme eso. Ahorita lo voy a compartir, no se preocupe. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, miren que las esponjas marinas son detectores naturales de la biodiversidad marina. Miren qué interesante. O sea que su vida, como pasan adheridas y filtrando grandes cantidades de agua de sus tejidos porosos, ¿verdad? Obtienen los nutrientes y eliminan los desechos. Ojo, que ellas no tienen ano, ¿verdad? Ojo, ¿se acuerdan? Tienen un ostiolo y un ósculo, pero no tienen un ano. Entonces, ¿qué es lo que pasa con ello? Que entonces quiere decir que ellas son indicadoras, ¿verdad? De calidad del agua, porque si pasan filtrando el agua, eso es lo que ellas determinan y eliminando esos desechos. Lo que han hecho es analizar esas 64 especies de esponjas que en el Ártico y en el Atlántico Norte. O sea que las esponjas no solamente las encontramos en las zonas tropicales, chicos, sino también las encontramos en el Ártico. O sea que en zonas de bajas temperaturas. Interesante, ¿verdad? Entonces les ha permitido a ellas y en el fondo marino. O sea, ¿dónde podemos encontrar? O sea que podemos decir que las esponjas son cosmopolitas. ¿Qué son cosmopolitas? Son las especies que podemos encontrar en diferentes zonas del mundo. ¿Dónde las encontramos las esponjas? En ríos, en esteros, en el mar, en el fondo, en el Ártico. Entonces, miren qué interesante. Esas tres especies de esponjas diferentes les ha permitido reconstruir las comunidades de peces que han habitado o pasado cerca de los especímenes. O sea que han hecho un análisis a profundidad de lo que existe, porque el ADN les ha permitido a ellas hacer secuenciación. ¿Y por qué es? Porque todos estamos emparentados, chicos. ¿Verdad? Eso es lo interesante. Los animo a leer el artículo, por favor, para que les quede como tarea. Recuerden que alguna de estas preguntas va a venir en el examen. ¿Hasta aquí todo claro, chicos? Sí, Muy bien. Bueno, yo les decía a sus compañeros que me recordaran de que hoy ustedes tienen
Ustedes tienen hoy la parte de la capacitación de GPS, pero debido a que está tomado el curso no la van a tener hoy. Va a ser mañana de manera virtual en Zoom porque el licenciado no estaba preparado con internet. Él tiene que ir a buscar una zona donde le va a brindar la charla en la tarde. Él quería pues haber hecho la primera parte teórica y la segunda ya aplicada, ¿verdad? Pero el jueves entonces nos uniríamos vía Zoom. Si dejan las instalaciones, entonces el jueves harían la parte práctica, le harían la parte teórica en la universidad. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá, porque ese era el anuncio que les quería hacer. Cristian, Micheli, Dígame. que si comprendieron todo lo que les dije, ¿sí? Sí, sí, sí. Jeffrey, maybe, Dilenia, Sí, todo claro hasta acá. muy bien. Entonces, aquí ustedes pueden ver que en la presentación de Geniali está todo lo que hablamos ahorita en la clase, está básicamente todo lo que conversamos, ahí dice de las investigaciones, solo que he agregado con los artículos, y aquí ustedes pueden ver la imagen que tenía yo de fondo de la esponja, que es esta. Aquí viene, mire la otra, miren, son esponjas. Entonces, esa coloración no es simplemente porque la esponja emana esa coloración, es porque vive en simbiosis con otro organismo que le permite tener esa coloración. Entonces, no lo olviden, ¿verdad? Miren, y estas esponjas que ustedes están viendo, que están adheridas al sustrato, adivinen de dónde son. A ver si pueden poner en el chat de dónde es. Vamos a ver el chat si escribieron. Escriban ahí de dónde creen que son. Jóvenes, estoy esperando que escriban, no van a escribir, para que sea un poquito más interactivo, de agua salada como el mar. Sí, sí, son de agua salada del mar, pero ¿de dónde creen que son? ¿Del Caribe o del Pacífico? ¿Del Golfo de Fonseca o del Caribe? Exactamente, Michelle, excelente, sí, son de aquí. Dilenia, fíjese que no, son de aquí, sureñas, Dilenia, son sureñas. Made Sur, Golfo de Fonseca. Así que pueden sentirse orgullosos porque este pequeño ecosistema es del Golfo de Fonseca. ¿Quién diría, verdad? ¿Se acuerdan que decían todos que no había coral en el sur? Sí hay, en el Golfo de Fonseca hay coral. Ya lo vieron, las muestras que ustedes vieron es de coral, de abanico de mar. Interesante, ¿verdad? Y esponjas también. Así que jóvenes, ya saben que sí contamos con esponjas y corales en la zona sur del Golfo de Fonseca. Solo vamos a hacer una introducción porque mañana yo tengo que elaborarles su plan pizarra. Entonces vamos a hablar un poquito de los corales. Miren, este es el famoso coral cerebro, el que vieron allá, ¿se acuerdan? En el laboratorio, ¿se pueden recordar? Sí, doctora. Muy bien, pues miren por qué creen que le llaman coral cerebro. A ver, ¿alguien me quiere decir por qué creen que le llaman coral cerebro? Por la estructura. Exactamente, por la forma. Excelente, Dilenia. Sí, tiene la forma como de un cerebro, ¿verdad? Humano. Entonces, pero hay algo bien interesante. Cuando lo tocaron, ¿se acuerda? Que sonaba como piedra, ¿verdad? Es porque tiene un contenido de carbonato de calcio. Pero, ¿qué pasa con los arrecifes de coral? Nosotros ya sabemos que en las zonas costeras donde están los sistemas de arrecifes, donde encontramos una gran diversidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ahí conviven los arrecifes, que son organismos y pertenecen al dominio eucaria. Aquí ellos sí ya forman tejido.
Aquí también ya tienen ano en algunos. Ya ellos tienen una simetría radial, o sea que cuando lo cortamos equidistante tiene forma como de radio, ¿verdad? Radial. Y muchas de ellas son solitarias y otras forman colonias, ¿verdad? Este grupo de filonidarios donde están los corales, permítanme. Este gran filonidario lo forman las medusas, los corales, las hidras y las cubomedusas. Muchos de estos organismos que están dentro del gran filonidaria, donde están los corales, son sésiles, pero vamos a ver cada uno de esas clases taxonómicas que cubren el gran filonidario. A diferencia del filoporífera, yo no les doy diferentes grupos de esponjas. Existen, ¿verdad? Existen diferentes grupos de esponjas y hay agrupaciones taxonómicas, pero mucho falta por investigar sobre las esponjas. En el caso del filonidario son de los más investigados. Entonces, vamos a ver algunas de las generalidades como las que acabo de mencionar, que presentan un exoesqueleto de carbonato de calcio, su simetría radial, presencia de un tubo digestivo y cavidad ciega, ¿verdad? O sea que no tienen una salida o ano. En algunos grupos son solitarios, forman colonias, como sucede con el coral. Sí son en su mayoría carnívoras, hay sexuales y asexuales, pero también hay hermafroditas y presentan unos nematocistos que se le llaman estructuras urticantes que ellos destilan, ¿verdad? Esas sustancias que muchas veces pueden ser tóxicas y dañinas para nosotros los humanos. Esos serían algunos de los aspectos que vamos a ver de este grupo, pero vamos a ver que nosotros dentro de nuestro país comprende un gran sistema arrecifal mesoamericano, que ya vamos a ver eso. Miren qué bonito, esta es la gran anémona, miren, una gran anémona gigante que existe aquí en el Caribe, está en el Caribe. Y eso se puede ver en el famoso recorrido del acuario marino de Tela, ¿verdad? Y está dentro del grupo Anthozoa, de la clase Anthozoa. O sea que los corales y las anémonas están dentro del grupo Anthozoa. Las hidrozoas es otro grupo dentro del filonidaria, las cubozoas y las sifozoas, ¿verdad? Ahorita no me voy a detener a explicar mucho sobre ellas, pero sí me gustaría saber, y les voy a escribir una pregunta ahorita antes de cerrar la clase. Me la deben de responder cada uno de ustedes. Lo siguiente. ¿Qué me llevo de la clase de las esponjas? ¿Qué se llevan ustedes de la clase de las esponjas? ¿Qué de todo lo que les expliqué ustedes recuerdan y se llevan de las esponjas? ¿Qué aprendieron? ¿Qué se llevan? Escriban ahí, todos tienen que escribir. Christian, Maybe, Michelle, Dilenia, Jeffrey, Brittany. Todos tienen que escribir. ¿Qué me llevo? Vamos rapidito. Habiliten sus camaritas.
Camaritas, camaritas, camaritas. Jeffrey, muy bien, maybe. Brittany, Dilenia. Me pone la mano Dilenia. A ver, Brittany, le quiero ver la carita. Maybe no le veo la carita ni a Dilenia. Pusieron la mano ahí. Ahora sí, Dilenia, excelente. Vamos a ver, Chele, excelente. Muy bien, ahí queda grabado. Muy bien.